La paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes, hermanos y amigos. Hablar del sacerdocio no es hablar de cualquier cosa, es uno de los temas más bonitos, más importantes y también de mayor respeto para nosotros los católicos. Por este sacramento podemos tener acceso al resto de los sacramentos, ¿no? Especialmente el de la Eucaristía. Nosotros sabemos el valor, la importancia del sacerdote, ahora que está siendo nuevamente atacado, incluso sorprendentemente por incluso otros, por sacerdotes que están pidiendo, por ejemplo, el casarse de los sacerdotes. Cuando vemos que Jesucristo, San Pablo y otros apóstoles y también discípulos de ellos se mantuvieron célibes, porque es un don el celibato. Y es un don, es un regalo para la persona, porque por el sacerdocio se puede llevar la vida, la salvación también a las personas. Bien, entonces en el sexto domingo del tiempo ordinario se nos ofrece el tema de la sanación y del sacerdocio. Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Vamos a leer el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo 40 al 45. Se le acercó un leproso que se arrodilló ante él y le suplicó: si quieres, puedes limpiarme. Sintiendo compasión, Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo: quiero, queda limpio. Al instante se le quitó la lepra y quedó sano. Entonces Jesús lo despidió, pero le ordenó enérgicamente: no cuentes esto a nadie, pero vete y preséntate al sacerdote y haz por tu purificación la ofrenda que ordena la ley de Moisés, pues tú tienes que hacer tu declaración. Pero el hombre, en cuanto se fue, empezó a hablar y a divulgar lo ocurrido, de tal manera que Jesús ya no podía entrar públicamente en el pueblo. Tenía que andar por las afueras en lugares solitarios. Pero la gente venía a él de todas partes. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Este es un texto hermoso de los varios que se han venido proclamando día a día en este ciclo B que se refiere a las lecturas de San Marcos. Y en este vemos cosas extraordinarias, ¿no? Que el hombre sanado empieza, nos dice el texto, a hablar y a divulgar lo ocurrido. Eso es lo que le sucede a la persona que ha sido, digamos, sanada por Cristo, iluminada por Cristo, de llevar a los demás la alegría de la vida, la alegría de estar sanos en el interior, de tener esta luz que nos da la palabra de Cristo, que nos transforma, que nos hace estar en paz, pese a los múltiples problemas que podamos tener, a las enfermedades que nos puedan ocurrir, a las dificultades económicas que nos asaltan, miedos, temores, ¿no? Y a veces problemas gravísimos que hemos tenido, afectaciones a nuestra vida sexual, psicológica, maltratos laborales, maltratos morales. Entonces, quienes hemos encontrado a Cristo, tenemos esa felicidad interior de querer llevarlo a lo demás, proclamarlo a lo demás. Entonces, y vemos también que aquí Jesucristo no ataca el sacerdocio. No es que ya lo sanó a esta persona de lepra, ¿no? Sino que más bien reafirma el valor, la importancia y la continuidad del sacerdocio. Claro, aquí estamos ante sacerdotes que son del pueblo judío aún, pero estamos viendo que el sacerdocio Jesús lo deja. Y vamos a ver que no lo va a hacer desaparecer como pues
penosamente hemos visto que en el protestantismo se ha eliminado, ¿no? Solo ha quedado aquí en la Iglesia Católica y lo vamos a demostrar con los textos bíblicos y si nos da el tiempo, verlo en la historia desde los tiempos apostólicos y de los padres apostólicos, de los primer, segundo, tercer siglo. Bien, ahora los hermanos evangélicos lastimosamente no lo ven porque pues no aparece un texto, un versículo en el que aparezca así los sacerdotes de Jesús, los sacerdotes de la iglesia o algo parecido. Entonces se les hace gravemente complicado, ¿no? Aceptarlo. Pero nosotros lo vamos a ver, vamos a escudriñar las escrituras y vamos a encontrar que ahí está el sacerdocio. Y no solamente el sacerdocio común de los fieles, que todos lo tenemos por nuestro bautismo, sino también el sacerdocio ministerial, que tanto sacerdotes ministeriales como nosotros los laicos que tenemos pues este sacerdocio común de los fieles, todos estamos llamados a ofrecer sacrificios legítimos a Dios. Antiguamente, podemos encontrarlo en el libro de Malaquías, si no me equivoco, y también en otros profetas, que Dios denuncia a los sacerdotes de aquel entonces y también a la gente del pueblo judío que ofrecían sacrificios de animales enfermos, cojos. Entonces, esos sacrificios no les gustaban a Dios. Pero no solamente esos sacrificios, sino también los sacrificios espirituales que uno debe entregar, digamos ahora nosotros los cristianos en la misa, si no vamos a misa todos los días, al menos el domingo, ¿no? No es solamente presentar la ofrenda dineraria o a veces los comestibles que se ofrecen, no, sobre todo nuestra vida, nuestro ser, qué es lo que nosotros hemos hecho durante la semana, qué cambios de hábitos negativos hemos realizado y hemos crecido en una nueva virtud. Porque tenemos que crecer en virtud, en santidad, día a día irnos santificando, querer crecer en santidad, que nos nazca todos los días, querer parecernos más a Cristo, llenarnos de la gracia del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos ilumine, que haya fuego en nosotros, como acá en donde estoy, en donde vivo, acá en Sullana, Perú, que está haciendo un calor que pareciera que sale fuego del cuerpo, no, que salga, pero un fuego de amor por Dios, un fuego de amor por el prójimo, ¿no? Un amor por la palabra de Dios, un fuego de amor por querer ser santos, por santificarnos día a día. Entonces, no son estas, pues, esas ofrendas de dinero, de comestibles, ropa, no, valen, sí, porque sirve para ayudar al prójimo, para ayudar al sostenimiento de la iglesia, pero nuestros sacrificios espirituales, ¿no? Día a día, a ver, ¿qué le voy a ofrecer al Señor? ¿Le estoy sirviendo en la iglesia? ¿Participo con algo en la iglesia? ¿Comparto el evangelio día a día? ¿O alguna reflexión de algún santo? ¿Acerco a las personas a Dios? En mi hablar con mi prójimo es un hablar sano, un hablar positivo, de llevar alegría. Ese es el sacerdocio al que Jesús nos invita y que vamos a ver también en un momentito. Entonces, y también vamos a ver que este sacerdocio ministerial no desapareció. Para los hermanos evangélicos, pues cuando leen esta cita, ¿no? Por ejemplo, y alguna otra por ahí, o en el Nuevo Testamento, que no encuentran, pues, que diga, pues, Jesús dejó sacerdotes, o los sacerdotes cristianos. Pero vamos a irlo escudriñando. Efesios capítulo 4, versículo 11. Jesús dice, y dio sus discípulos, y dio sus dones. Unos son apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros.
Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces el evangélico dice, no, miren, aquí están los pastores. El pastor, pues como vamos a ver en Hechos, si no me equivoco es capítulo 20, versículo 28, no recuerdo exactamente el texto, lo pueden buscar, que se refiere a los obispos, que los deja para pastorear a las ovejas. Es una metáfora hablar de pastores. Los pastores son pues los obispos. Entonces, ven que no hay aquí una palabra que diga sacerdotes, ¿no? Dice evangelistas, maestros. Sin embargo, los apóstoles también son evangelistas, también son pastores, también son maestros. Todo esto lo hacían los apóstoles. Con el transcurrir de los tiempos, pues van a surgir también los catequistas, los predicadores, etcétera. Bien, entonces, si dejamos nomás este texto, si nos cogemos solamente este texto, es obvio pues que si dejamos todo el contexto, todo el Nuevo Testamento, no vamos a comprender que Cristo sí deja sacerdotes. Ahora, primero veamos que hay un sacerdocio común de los fieles, hay un sacerdocio general. Dios ha querido desde el Antiguo Testamento tener un reino de sacerdotes. O sea, no pone al principio reyes, porque Dios va a ser el rey, pero sí hace de un pueblo sacerdotal. Vamos a verlo, miren cómo es que Dios ha querido, tanto para el cristianismo, ¿no? Y en el antiguo, para el pueblo judío, que haya pues un sacerdocio común de los fieles. Vamos al texto que se nos ofrece en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5. También ustedes, como piedras vivas, se han edificado y pasan a ser un templo espiritual, una comunidad santa de sacerdotes que ofrecen sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Cristo Jesús. Versículo de pero ustedes son una raza elegida, un reino de sacerdotes, una nación consagrada, un pueblo que Dios hizo suyo para proclamar sus maravillas, etcétera. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Miren, qué hermoso, cómo es que aquí San Pedro nos está mostrando que hay un sacerdocio, que hay sacerdotes que ofrecen sacrificios espirituales. ¿Estás ofreciendo sacrificios espirituales día a día? No solamente en tu cuarto, no. Dice por medio de Cristo Jesús. Y en la misa nos unimos nosotros en la ofrenda a Cristo Jesús, a ofrendar también nuestros sacrificios espirituales del día a día, de la semana a semana. Entonces, y esto se hace en un pueblo, en una comunidad. O sea, no yo solo, no. Una comunidad, una asamblea, la misa, ¿no? La liturgia. Ahora, el Apocalipsis también nos va a mostrar en dos textos bíblicos, en el capítulo 1, pero aquí quiero ver el del capítulo 5 en el versículo 6. Pero arranco del anterior, ¿no? Apocalipsis, capítulo 5, versículo 9, parte B. Con tu sangre compraste para Dios hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación. Los hiciste reino y sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Como dice, de todas las naciones, ya no solamente del pueblo hebreo, de una nación, no, de la universalidad, la catolicidad. No, Dios quiere una iglesia católica, una iglesia universal de sacerdotes. Ahora, esto del sacerdocio real y común de los fieles ya venía desde el pueblo hebreo. Ahí lo encontramos en Éxodo capítulo 19, ¿no? En versículo 5 se nos habla de una alianza, ¿no? Los tendré, dice, por mi propiedad personal entre todos los pueblos, ¿no? Versículo 6 dice, serán para mí un reino de sacerdotes y una nación que me es
consagrada, consagrada, solo para Dios. Eso es lo que nosotros debemos dedicar nuestra vida, consagrarla, entregarla para Dios. Ahora, y hay un sacerdocio ministerial. Si va a haber todo un pueblo, toda una comunidad de sacerdotes, tiene que haber pues también una jerarquía dentro de todo de este pueblo que los encamine, que los guíe. Y ahí mismo en Éxodo, en el capítulo 29, en el versículo 1, vamos a encontrar que se consagran para el sacerdocio ministerial. Dice, esta es la manera como consagrarás a los sacerdotes. Tomarás un novillo y 2 carneros sin defecto alguno, etcétera. Entonces aquí el Éxodo nos está mostrando que se consagraban a los sacerdotes. Ahora, los hermanos protestantes eso no lo ven, no lo entienden, pero vamos a ver con los textos del Antiguo Testamento que vamos a ir revisando, que en esta cosmovisión, este pensamiento del pueblo hebreo, Jesús es hebreo, los apóstoles son hebreos, ellos tienen esta comprensión de que en la última cena, en el Jueves Santo, se están ordenando sacerdotes, se están consagrando sacerdotes. A ver, vamos a ver qué pasaje tenemos a continuación. Y a ver, aquí vamos a saltarnos. A ver, vamos a ver. Déjenme, permítanme un segundito. Vamos a ver aquí que en el Antiguo Testamento ya el sacerdocio ya estaba encaminado para que en el Nuevo Testamento, en la Nueva Alianza, se realizaran funciones sacerdotales. Pero vamos a revisar los textos que nos van a ayudar a comprender esto del sacerdocio cristiano que lamentablemente los hermanos protestantes lo han eliminado. Miren, estos dos textos tenemos el de Génesis, capítulo 14, versículo 18, que se nos habla de Melquisedec, rey de Salem, quien trajo pan y vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo. Aquí presten atención, porque trae pan y vino, que es sobre lo cual Jesús va a hacer una nueva ofrenda, que es su cuerpo y su sangre, ¿no? Y ahí tenemos la base teológica, el tipo teológico del Antiguo Testamento que Jesús va a tomar según el orden de Melquisedec, y que lo vamos a ver en un momentito más. Pero es que no solamente Melquisedec es que ofrecía pan y vino, también en el Antiguo Testamento, en el sacerdocio levítico, en el de Aarón, también se ofrecen estas libaciones de vino, por ejemplo, y también hay un sacrificio de pan. Miren la cita, la vamos a leer, presten la atención porque es importantísima. Es en el Levítico capítulo 24, versículo 5 al 9. A ver, abro cita. Dice, tomarás flor de harina y cocerás con ella 12 tortas. 12 tortas. Miren, están haciendo referencia aquí a las 12 tribus de Israel, pero también a los 12 apóstoles. Continúo. 2 décimas de harina para cada una. Las colocarás en 2 filas, 6 en cada fila, sobre la mesa, un altar, la mesa pura en presencia de Yahvé. Pondrás sobre cada fila incienso puro para que el pan sea un memorial, subrayo, memorial, un sacrificio por el fuego para Yahvé. Esto es importante lo que dice aquí este versículo 7, ¿no? Está hablando de pan, está hablando de memorial, está hablando de sacrificio para Yahvé, ¿no? Cada sábado de generación en generación, o sea, de manera perpetua, es decir, que esto va a ser, ¿no? Permanente, ¿no? De generación en generación, dispondrán esos panes ante Yahvé de parte de los hijos de Israel como signo de alianza perpetua. Presten atención, alianza perpetua.
Estos panes serán para Aarón y sus hijos, que los comerán en lugar sagrado. Y los tendrán por cosa muy santa entre todos los sacrificios. Repito, y los tendrán por cosa muy santa entre todos los sacrificios, por el fuego para Yahvé. Es una ley para siempre, una ley perpetua. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Miren, pues, entonces, qué extraordinario, qué hermoso, pues, que aquí encontramos que en el sacerdocio de Aarón, como en el de Melquisedec, también se ofrecía pan, ¿no? Y vino. Ahora, claro, habían pues los cabritos, los corderos, la flor de harina, etcétera, ¿no? Se ofrecía todo esto. Palomas, ¿no? Tórtolas, ¿no? Bueno, eso fue en el Antiguo Testamento, pero aquí estos textos, estos puntos que les he mencionado van a servir para reflexionar y tener comprensión de que hay un sacerdocio. Bien, entonces, ya hemos visto que Pedro, como Juan, nos han hablado del sacerdocio real. Y vamos a ver que San Pablo también realiza un sacerdocio muy extraordinario. Vamos a revisar esta cita de Romanos capítulo 12, versículo 1, para ir teniendo una comprensión del sacerdocio cristiano. Ahora, obviamente en estas traducciones, aquí esta es la de la Reina Valera 1960, que es una de las versiones de traducción evangélica. No van a traducir ellos en, en la forma no literal, pero sino más bien textual. No van a colocar sacerdotes, pero las funciones que se van a encontrar aquí se refieren a los de los sacerdotes. Miren lo que nos dice Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Miren lo que dice, presentéis, o sea, ofrendar vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Aquí hay una ofrenda, un sacrificio, ¿no? Que es, pues, algo espiritual, ¿no? Nosotros estamos realizando una ofrenda, un acto sacerdotal, ¿no? Vuestro culto racional. Entonces, aquí la palabra griega que se utiliza es lacpeia, que es servicio sagrado. Cuando se habla de culto racional, ¿no? En realidad se está hablando de un servicio sagrado que es propio de lo que realiza un sacerdote. Pablo está hablando en términos sacerdotales. Entonces, aquí nos está preparando para el siguiente texto, que es nada más tres capítulos después, que es el de Romanos 15, y vamos a ver que San Pablo se considera un sacerdote, ya no del Antiguo Testamento, sino del Evangelio. Miren lo que nos dice aquí Romanos 15:16. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Para eso fue elegido, pues, San Pablo, para ser ministro de Jesucristo, para ministrar el Evangelio de Dios. Pero ahora vamos a escudriñar un poco más. Estamos utilizando estos textos bíblicos de la página web evangélica Logos K Logos, así junto, Logos K Logos, así lo van a encontrar. Y luego buscan el libro, el capítulo, el versículo, así como ahí lo encuentran. Es una Biblia interlineal del Nuevo Testamento griego-español. Ahora, cuando aquí dice ministro, en realidad lo que está diciendo ahí es, en griego es liturgos, o sea, servidor público, pero este servidor público no es del Estado, sino más bien es un servidor que realiza una función pública religiosa, liturgia. Por eso es que los católicos usamos la palabra liturgia, es una palabra griega.
el liturgo, ¿no? Liturgos. Luego, cuando habla de aquí de ministrando, en realidad lo que dice es servir como en un templo. Gerurgeo. Esa es la palabra griega, ¿no? Gerurgeo. Servir en un templo. ¿Y quién sirve en un templo? El sacerdote, obviamente. Los sacerdotes. Él está diciendo, soy un sacerdote del evangelio de Dios. Y el evangelio de Dios es la prédica de la palabra, el ofrecimiento de dones, de ofrendas, ¿no? Entregar pues los sacramentos, etcétera. Y vamos a ver que el cristianismo sí tiene un altar y sí da una ofrenda. Miren, vamos a irlo viendo poco a poco, lo vamos a ir descubriendo. Entonces queda claro que en el pensamiento de Pablo, de Pedro, de Juan, tenemos un sacerdocio tanto de los común de los fieles, como también un sacerdocio del evangelio. Bien, miren, ahora veamos lo que nos dice acá Hebreos. Si es que desaparece, si Cristo llegó a desaparecer el, el sacerdocio ministerial. Y vamos a ver que no es así. Solamente lo cambia nada más. Hebreos capítulo 7, versículo 11 y 12. Así pues, el sacerdocio de los levitas, o sea, el de Aarón, que es el fundamento de la legislación de Israel, no es capaz de llevar al pueblo a la religión perfecta. De lo contrario, ¿qué necesidad habría de otro sacerdocio? No a semejanza de Aarón, sino a semejanza de Melquisedec. Y si hay un cambio en el sacerdocio, necesariamente la ley también ha de cambiar. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y entonces, Cristo, ¿no? A través de sus apóstoles, a través de su iglesia, en la que ha escrito esta carta, nos está diciendo que no hay destrucción del sacerdocio, sino existe una continuidad, un cambio del sacerdocio levítico de Aarón del orden de Melquisedec, como ya también era profetizado en el Salmo 110 o 109. Bien, entonces, hermanos, no hay desaparición del sacerdocio, continúa. No es que Cristo es el único y sumo sacerdote, bueno, sí, eso sí, ya, pero no es el único sacerdote, porque así como hay un sumo sacerdote, pues también hay sacerdotes, vamos a decirlo así, subalternos, ¿no? Como sucedió en el Antiguo Testamento. Y vamos a ver que Jesús deja embajadores suyos, representantes suyos en el sacerdocio. Bien, entonces miren, en la siguiente diapositiva ya hemos demostrado que había un sacerdocio de Melquisedec que ofrecía pan y vino. En el sacerdocio levítico también ofrendaba, aparte de cabritos, corderos, palomas, etcétera, también panes, ¿no? También hay pan, también hay una libación de vino, que aquí no le hemos mostrado, pero que ustedes lo pueden encontrar. Bien, entonces el Jueves Santo vamos a ver que sí, Jesucristo deja un sacerdocio, deja un culto sagrado, deja unas ofrendas, ¿no? Hace un sacrificio incruento, sin sangre, en otras palabras. Miren lo que nos dice aquí Lucas capítulo 22, versículo 14. Llegada la hora, Jesús se puso a la mesa con los apóstoles. ¿Por qué aquí es subrayado mesa? Porque se acuerdan que acá en Levítico capítulo 24, ¿no? Versículos 6, ¿no? Hay una mesa, colocarás en 2 filas, 6 en cada fila, sobre la mesa pura, en presencia de Yahvé, esos panes, el pan, ¿no? Entonces, hay panes, hay mesa, hay memorial, hay sacrificio. En Levítico capítulo 24. Volvamos a Lucas. Llegada la hora, Jesús se puso a la mesa con los apóstoles. Después toma un pan
y dando gracias, lo partió y se lo dio diciendo, esto es mi cuerpo, que es entregado. Repito, esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Hizo lo mismo con la copa después de cenar, diciendo, esta copa es la alianza nueva, sellada con mi sangre, que es derramada por ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué alegría me da, porque miren cómo concuerdan los textos bíblicos, ¿no? O sea, estamos hablando de un sacerdocio, ¿no? Que es perpetuo, ¿cierto? Y que hay una mesa, hay panes, que se tiene que es un memorial, que hay un sacrificio, memorial, sacrificio, todos estos son actos sacerdotales. Entonces, no es solamente memoria, un recordatorio, no, cuando se dice hagan esto en memoria mía como memorial, no agradable a Dios, es que se está en un contexto sacerdotal. No es solamente memoria, claro, se tiene que recordar, porque se hizo, se realizó en la última cena, ¿no? Entonces, estamos invitados a tener este recordatorio, pero como un sacrificio vivo. Por eso dice, hagan esto, hagan, ¿no? Hagan esto, este acto sacrificial que estoy haciendo hoy, háganlo. Y les está dando una orden. Entonces aquí hay una ordenación sacerdotal. Aquí Dios les está confiriendo el ser sacerdotes, el ser sacerdotes. Y luego el versículo 20 de aquí de Lucas, capítulo 22, nos habla de una alianza nueva, sellada en mi sangre. Entonces, aquí hay que recordar que los sacerdotes, que Aarón, allí en Éxodo, en el Éxodo, eh, a ver, denme un segundito, en el Éxodo, capítulo 24, desde versículos 6, cuando se va a hacer la alianza con el Señor sobre el libro de la alianza, se va a rociar el altar, ¿no? Con la sangre de ahí de corderos, ¿no? Es la sangre de la alianza, nos dice Éxodo 24, capítulo 6, Éxodo capítulo 24, del versículo 6 al versículo 8. Ustedes pueden leer todo el capítulo y van a ver que ahí se hacen sacrificios, se levanta un altar, ¿no? Se rocía el altar, se toma ese libro, ¿cierto? Y esa sangre se va a rociar sobre el pueblo. Y ahí Dios va a decir, esta es la sangre de la alianza que Yahvé ha hecho con ustedes. Perdón, Moisés no está diciendo esto. Conforme a todos estos compromisos. Esta es la sangre de la alianza, nos dice Éxodo 24, versículo 8. Y miren cómo es que aquí también Jesús lo va a decir, ¿no? Se sella con mi sangre, dice la alianza nueva sellada en mi sangre. O sea, estamos ante sacrificio, un sacrificio. Ya el que no lo quiera comprender, ay, qué lástima, qué pena, pues, ¿no? Pero aquí está. No hay que ser ciegos, ¿no? No hay que ser ciegos. Hay que pedir la luz al Espíritu Santo. Ahora, que hay actos sacerdotales entre los apóstoles, por supuesto que sí. La primera carta a los Corintios, capítulo 10, del versículo 16 en adelante, nos va a mostrar que ya los apóstoles realizaban actos sacerdotales. Aquí está la liturgia, aquí está la comunión, está la Eucaristía. Vamos a ver que ellos consagran, que bendicen la copa que se va a convertir en la sangre, el pan que lo van a partir, ¿no? Miren todos estos ritos que realizan y lo va a comparar con el altar, lo va a mostrar en comparación, ¿no? Obviamente con la inmensa distancia con los altares y los sacrificios de los paganos y también, pues, de los hebreos. Vamos a la primera carta de los Corintios, capítulo 10, versículo 16. La copa de bendición, ¿qué bendecimos? ¿Qué bendecimos? Subrayo esto porque es importante. No es que aquí hay una mera cuestión, aquí hay una consagración. La copa de bendición que bendecimos,
no es comunión con la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo. Versículo 18. Fíjese en los israelitas. Para ellos, comer de las víctimas es entrar en comunión con su altar, con su altar. Con esto no quiere decir que la carne ofrecida al ídolo sea realmente consagrada o que el ídolo sea algo. O sea, no existen los ídolos, en otras palabras. Pero los sacrificios de los paganos van ofrecidos a los demonios y no a Dios. Y no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios. No pueden beber al mismo tiempo de la copa del Señor y de la copa de los demonios, ni pueden tener parte en la mesa del Señor y en la mesa de los demonios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mesa del Señor, mesa de los demonios. Altar, ¿no? Altar, mesa. Entonces, aquí ustedes pueden ver que el cristianismo primitivo ya realizaba actos sacerdotales. Más claro que el agua, más claro que la luz, no puede ser, pues, ¿no? Entonces, hermanitos, ya en los tiempos apostólicos ya se realizaba esto. Y es más, documentos eclesiales que han quedado del primer siglo, segundo siglo y tercer siglo nos muestran que así sucedía. Entonces, para tener más claridad de esto, vamos a revisar de los padres apostólicos algunos documentos, ¿no? Que gracias a Dios la iglesia ha conservado para el bien de todos. Miren lo que nos dice la Didache o Didache, que es como un catecismo de la segunda parte del siglo segundo, del siglo primero. Algunos eruditos la señalan aproximadamente para el año 75, aproximadamente después de nuestro Señor Jesucristo, o sea, en los tiempos apostólicos. Aquí en el capítulo 14 vamos a ver que la Didache al hablar de la Eucaristía nos va a mostrar que se realizan actos sacrificiales, que se realiza como un acto sacrificial. Sabrosita, los días del Señor, o sea, los domingos, los días del Señor, reuníos para la partición del pan y a la acción de gracias, o sea, la Eucaristía, ¿cierto? Después de haber confesado vuestros pecados, para que sea puro vuestro sacrificio. Cualquiera, empero, que tuviere una contienda con su hermano, no os, no os acompañe antes de reconciliarse para que no sea mancillado vuestro sacrificio. Miren cómo nos habla también de los sacrificios espirituales, ¿no? No solamente el pan, ¿no? ¿Cierto? También habla de los sacrificios espirituales, de estar reconciliados con el prójimo. A veces nos peleamos hasta en el camino. A mí también me ha pasado alguna vez con mi esposa, ¿no? Gracias a Dios ya en la misa ya pasa todo eso. Pues este es el dicho del Señor. En todo lugar y tiempo, presten atención, esto es importantísimo, me ofrecerán una ofrenda pura. En todo lugar y tiempo me ofrecerán una ofrenda pura, porque soy un gran rey, dice el Señor, y mi nombre es admirable entre las naciones. Y esto está tomado del libro del profeta Malaquías, capítulo 1, versículo 11. Entonces, miren lo que está haciendo aquí la iglesia a través de la Didache. Nos está mostrando, está uniendo el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Aquí vemos la Eucaristía como un sacrificio, ¿no? ¿Cierto? Como un sacrificio que se presenta, se ofrenda, se entrega y está haciendo recuerdo a la profecía de Malaquías que en todo tiempo y en todo lugar se ofrecerán sacrificios. Entonces, y Malaquías estaba quejándose de los sacerdotes y del pueblo judío que ofrecían, daban malas ofrendas, animales enfermos, cojos, etcétera, ¿no? Entonces, una ofrenda pura, y esta ofrenda que se entrega es Cristo, es la Eucaristía, ¿no? El pan consagrado. Eso está en la Didache. Pero en este mismo siglo, un poquito después, también encontramos en el caso de Clemente de Roma, ya papa, ¿no? Tercer papa,
que escribe a los corintios en este conflicto que tuvieron ahí los laicos con los presbíteros de la comunidad que los habían expulsado, e interviene el Papa, interviene el obispo de Roma. Aquí en el numeral 54 o 64 encontramos, vamos a leer la parte nada más pertinente. Porque no será un pecado nuestro leve si nosotros expulsamos a los que han hecho ofrenda de los dones del cargo del obispado, de modo intachable y santo, ¿no? Ofrenda de los dones del cargo del obispado. Miren cómo es que aquí el Clemente Roma nos está mostrando que los obispos presentan ofrendas, ¿no? Y lo hace el obispo, o sea, el ministro. Luego, ya en el siglo II, en este libro que escribió San Ireneo de León, que se llama Contra los herejes, en el libro tercero, también vamos a encontrar, y aquí se está refiriendo a cuando David comió de los alimentos sagrados del templo, cuando era perseguido, ¿no? Y miren lo que nos dice San Ireneo de León. Dice, pues David era sacerdote a los ojos de Dios, aunque Saúl lo persiguiese, pues todos los justos participan del sacerdocio. Sacerdotes son todos los discípulos del Señor, que no heredarán aquí campos o casas, etcétera. Entonces aquí nos está hablando en forma general, San Ireneo de León, del sacerdocio común de los fieles. Todos los discípulos del Señor, todos, ¿no? No es que desapareció, sigue lo del sacerdocio. Pero ahora vamos a otro texto que se trata de un documento que se encontró en esta maravillosa historia eclesiástica de Eusebio, ahí en el libro quinto, en el fragmento 8, dice, ¿no? Nos queda un fragmento de 8 párrafos que es de un obispo llamado Polícrates de Éfeso, en una carta que le escribe al Papa Víctor en un conflicto, ¿no? En un conflicto de que ahí en toda en este sector de Asia Menor, estaban celebrando la Pascua, no el domingo de resurrección, sino el día 14, como lo celebraban antiguamente los judíos. ¿Y qué sucede? Que incluso los apóstoles, como Juan, Felipe, lo estaban celebrando. Entonces, estas son ya tradiciones eclesiales, ¿no? Que subyacen de la gran tradición, pero celebraban la Pascua, ¿no? Ya desde el segundo siglo, ya se tiene una comprensión y una celebración de la Cuaresma, de la Pascua, que nosotros celebramos toda esta Semana Santa. Pero se daba este conflicto, ¿no? Y va a decir Polícrates de Éfeso en esta carta lo siguiente. Aquí en este párrafo encontramos número 3, dice, y además está Juan, el apóstol, el que se recostó sobre el pecho del Señor y que fue sacerdote, portador del pétalon, mártir y maestro, reposa en Éfeso. Miren cómo es que desde ya esta carta aproximadamente del año 190, casi fines del siglo II, ¿no? Nos está haciendo mención del sacerdocio. Bien, para ir ya acabando, a ver una más. Este texto extraordinario de Hipólito de Roma, que se le atribuye a él, que se llama tradición apostólica. En esta tradición apostólica, miren qué bonito, aquí se nos está mostrando la liturgia para la ordenación de los obispos. Hipólito de Roma muere el año 230 después de Cristo, o sea, a principios del siglo III. En el ritual, en la liturgia para la ordenación
del episcopo, del sacerdote. Miren lo que nos dice. Lo voy a leer para que ustedes puedan ver que se trata de de sacerdote. Abro cita. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de las misericordias y Dios de todo consuelo, que habita en lo más alto y fijas tus ojos en la pequeñez, que lo conoces todo antes que exista, tú que has dado las normas de tu iglesia por la palabra de tu gracia, que has predestinado desde el principio el linaje de los justos descendientes de Abraham, que has establecido dirigentes y sacerdotes, y no has dejado tu santuario sin que haya quien lo sirva. Tú que desde el principio del mundo has querido ser glorificado en los que has escogido, derrama también ahora el poder que procede de ti, el Espíritu soberano, el que diste a tu amado Hijo Jesucristo, el que Él donó a sus santos apóstoles que establecieron tu iglesia en todo lugar como santuario tuyo, para gloria y alabanza incesante de tu nombre. Padre, que conoces todos los corazones, concede a este siervo tuyo que elegiste para el episcopado, que apaciente, ¿no? Que apaciente, o sea, pastor, que apaciente tu santa grey y ejerza ante ti el supremo sacerdocio, que ejerza ante ti el supremo sacerdocio de manera irreprochable, sirviéndote día y noche, etcétera, ¿no? A ver, ¿qué más dice? Que sea siempre agradable en tu presencia y ofrezca los dones de tu santa iglesia. Miren, que tenga en virtud del espíritu del supremo sacerdocio el poder de perdonar los pecados según tu mandato. ¡Oh, qué extraordinario! ¡Qué maravilloso! Bien, se ha hecho un poco larga el video, no lo quería hacer tan largo. Entonces, hermanos, hay que cuidar también de nuestros sacerdotes, hay que cuidarlos. Nuevamente está siendo atacado el sacerdocio, ahora están pidiendo que ya no haya celibato. Cuidemos también esto de las mujeres sacerdotisas, ¿no? Son cosas que pues Cristo no quiso. Hay un orden sacerdotal, un celibato, hay que cuidarlo porque es un don, se puede llevar la castidad, así como los casados llevamos nuestra castidad para nuestra esposa, así los sacerdotes llevar su castidad para Cristo, ¿no? Entonces se puede. Ahora, hay un orden sacerdotal, un orden ministerial, y somos también nosotros los laicos sacerdotes para llevar una vida santa, agradable a Dios. Dios Padre Todopoderoso, que nos has permitido llegar hasta aquí, hasta el final de esta catequesis, te rogamos para que ilumines a nuestros sacerdotes, los cuides, los protejas, los lleves por buen camino, los alientes para que hagan de su sacerdocio siempre algo vivo, siempre algo agradable para ellos mismos, para la comunidad, que se sirvan portar como sacerdotes de Cristo, que enseñen, que prediquen a tiempo y a destiempo, y que cuando estén cansados tú los auxilies, les des tu gracia, y a nosotros los laicos también auxiliarlos, ayudarlos, incluso corregirlos fraternalmente cuando sea necesario. Y a nosotros laicos, danos la gracia para vivir como sacerdotes reales tuyos, ofreciéndote sacrificios que te sean agradables. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor los bendiga y será hasta otra ocasión. Compartan el video. Bendiciones. Rezamos.